Bueno, en esta sesión, como podéis ver, ya estamos aquí Alfonso y yo, y nos apetece, digamos, probar un formato diferente, un poco más informal, de diálogo, debate, Ujú. en el que vamos viendo ciertos argumentos que hemos tratado a lo largo del curso con perspectivas complementarias pero diferentes, ¿no? Entonces, quizá en esta en concreto empezamos con los puntos de vista que hemos trabajado hablando de procomunes. Yo os hablé de procomunes urbanos y Alfonso os ha hablado de procomunes digitales. Entonces, a partir de ahí vamos a dar un debate y entonces lo primero que le pregunto a Alfonso es justamente cuando yo hablé de procomunes urbanos, ¿qué elementos, ¿no?, te han parecido interesantes? Claro, Sí. efectivamente. Bueno, yo cuando te estaba escuchando la sesión sobre procomunes urbanos, yo fui anotando como tenía la idea de si lo que tú contabas era trasladable o era aplicable al contexto de los procomunes digitales, ¿no? Que a mí siempre, bueno, yo siempre intento hacer como esa traslación, por un lado a nivel de conceptos, porque siempre se entiende mejor el tema de lo digital si trasladamos conceptos del mundo de lo físico que los tenemos como más asumidos, más asimilados, y luego por otro lado determinados mecanismos que no se dan todavía en lo digital, pero sí se pueden dar en lo físico si son aplicables a lo digital, ¿no? Y viceversa luego. Entonces, una de las cosas que me interesó es que hablabas de que en la gestión del procomún, de un bien común, lo público, o sea, un bien común gestionado por lo público, en realidad funciona igual que si estuviese gestionado por lo privado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ahí tenemos una situación que a veces se nos escapa un poco en la reflexión porque estamos tan acostumbrados a marcar esa oposición casi entre lo público y lo privado, que nuestra atención se aleja y no, a veces no penetra, digamos, no profundiza en el hecho de que efectivamente en muchas situaciones la gestión misma de lo público, que puede parecer algo como muy alejado de lo privado, realmente utiliza las mismas dinámicas de lo privado, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es cómo, afortunadamente, la instrucción de la categoría de lo procomún casi nos obliga a entender, estudiar, profundizar un poco más en ambas, ¿no? En público y privado, ¿no? Claro, Sí. porque justamente, o sea, eso es otra cosa de la que decías en la sesión, ¿no? Que el procomún, en realidad, para ti no es ni vamos, para ti, en general, no es ni público ni privado, ¿no? Yo creo que eso es esencial y enriquece realmente la reflexión, yo creo, y también la capacidad como personas de entender nuestro protagonismo en el territorio, ¿no? Porque si nosotros nos tenemos que entender simplemente como colectividad capaces de organizarnos en función de una estructura pública o de una estructura privada, yo creo que nos estaba faltando algo muy importante que es justamente lo Claro. común, ¿no? Lo que pasa en eso también hay un elemento importante que es que este es un tema que también hemos tratado, quizá no concretamente en esa sesión, pero en otras, sobre cómo nuestra sociedad nos ha dirigido cada vez más hacia una exaltación de lo que es la délega y la especialización, frente a otras dinámicas que son más de hibridación, que son más de mezclar, por ejemplo, cuando hemos hablado de prosumer, de ser productor y consumidor. Eh, Comento esto porque lo que ocurre es con la gestión pública, que algunos podrían confundir con lo que es lo común,
ha pasado un poco eso. Realmente nosotros hemos, incluso como colectividad, insistido mucho en el hecho de que haya especialización, en el hecho de que seamos como colectividad organizados. Este es otro elemento que quizá no hemos visto. Como comunidades, o en lugar de entendernos como comunidades que generan oportunidades, a veces nos entendemos como comunidades que tienen que defender sus propios derechos, ¿no? Entonces la democracia en ese sentido se entiende como aquel sistema que nos permite elegir unos delegados, unos representantes que lo que hacen es defender mis derechos y mis opiniones, ¿no? Y lo que hemos comentado es que la inteligencia colectiva va más, sin embargo, en otra dirección, que es más bien entender el trabajo, digamos, de un grupo de personas, entonces de una comunidad, para generar oportunidades y generar nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, hablábamos de esa diferencia entre cómo lo público y lo privado a veces se parecen, sí, y cómo lo común realmente genera un nuevo formato, ¿no? Entonces, lo público, para acabar, porque luego me gustaría conocer, ¿no?, tu punto de vista desde lo digital. Sí. O sea, para acabar, lo que acaba haciendo es que nosotros, con lo público, lo que pasa es que elegimos unos políticos, unos administradores, que lo que hacen luego es encargarse, responsabilizarse ellos mismos o con las infraestructuras que ellos representan del espacio público, de la ciudad, de un servicio urbano, etc. Y lo administran como si fueran dueños de ella. Entonces, realmente, incluso en el contrato social que nosotros hacemos, en cómo nos gestionamos, realmente la administración pública es responsable del espacio público, ¿no? Entonces, eso hace que los reglamenten mucho, de que en lugar de poner bancos en los que no podamos hablar tranquilamente, ponen bancos separados porque quieren evitar problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa completamente diferente es cuando nosotros experimentamos un modelo de gobernanza que tiene que ver con lo común, donde nosotros directamente estamos implicados en la gestión y, yo diría, lo que es interesante, y en el uso de esos espacios. Entonces, de ahí la importancia de ser prosumidores, ¿no?, en lugar de diferenciar entre consumidor y productor. En el caso de lo público, es decir, nosotros como votantes somos consumidores, ¿no?, y el productor sería el elegido que toma las decisiones, ¿no? Y no necesariamente es aquel que luego utiliza los servicios, aunque siempre es un ciudadano. Entonces, creo que es muy interesante esa idea de que en lo común se mezcla todo mucho, y también sabemos que por eso hay temas complejos. Se mezcla la reflexión sobre la gobernanza con la vida de todos los días, de tener que ser realmente luego usuarios de ello, ¿no? Entonces, quizá esa reflexión es interesante, ¿no?, hacerla desde el punto de vista de lo digital. Claro, justamente. En lo digital, yo creo que durante varios años se ha intentado hacer por ejemplo, se ha intentado hacer la traslación de espacio público a lo digital, y se ha demostrado que no funciona, que no, en Internet, por así decirlo, no hay espacio público. O sea, no existe un espacio en el que sea de todos y de nadie, ¿no? Y que esté gestionado en parte por la administración, pero en el que tengan capacidad de decisión también los ciudadanos, que puedan utilizar el sector privado. Eso en Internet no existe. ¿Por qué? Porque en Internet cualquier espacio que estemos usando es de alguien, sencillamente por eso, ¿no? Entonces, esta traslación... Eso, claro, es diferente del hecho de que sea de alguien, ¿no?, a que nosotros podamos acceder a ello. Claro, eso es la cosa claro. O sea, puedes acceder si ese alguien te deja, claro, pero puede que un día dejes de tener acceso, ¿no? Entonces, esa traslación directa del espacio público no existe en Internet. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con los procomunes en general. O sea, no existe como algo que tú puedas acceder como tal y usar, entendiendo como procomún como algo tangible, como puede ser un bosque comunal o así, no. Entonces, lo que ha sido interesante es cuando se le ha dado una vuelta a ese concepto
Y se ha entendido que en Internet, por ejemplo, el espacio público podría entenderse como un espacio descentralizado. Es decir, un conjunto de espacios federados, cada uno de los espacios es de alguien, no es público, pero el conjunto sí que podría tener características similares a un espacio público físico. Es un poco lo mismo que hablabas en otra sesión sobre inteligencia colectiva, ¿no? O sea, la suma de las partes, la suma de las inteligencias no es exactamente... Quiero decir, la inteligencia colectiva no es igual a la suma de las partes, es algo más, ¿no? Exactamente. Pues con los espacios federados pasa un poco lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque idealmente hay tantos espacios federados que aunque en uno te quiten acceso, tú podrás seguir utilizando otro, ¿no? O sea, lo que sería un procomún, lo que sería un equivalente al espacio público es la red de espacios federados. Que el ejemplo más claro es Internet, ¿no? El mismo Internet, la misma red, siempre que tenga unas características de neutralidad y de libertad. Pero... Y podría ser también, claro, pongamos que yo... las redes de intercambio de archivos en peer-to-peer también podría ser parecido. Es decir, yo en lugar de ser el dueño de ese archivo, claro, yo lo pongo en una red, de repente todo lo tenemos y luego si me quito de la red sigue habiendo acceso a ello, ¿no? Ese es un buen ejemplo, claro. Efectivamente es eso también. Otro de los mecanismos que funciona en Internet es esa capacidad de copia cuyo coste de producción es cero, ¿no? O sea, podemos copiar un archivo, yo lo tengo, tú lo tienes, mi archivo me pertenece, tu archivo te pertenece, pero el archivo al que yo puedo acceder en tu ordenador, en el ordenador de otro, como en el caso de peer-to-peer, ese acceso a través de un montón de puntos, eso es un procomún, efectivamente. Exacto. A mí esa relación me parece bien interesante, esa capacidad de traslación, ¿no? Porque en el ámbito digital se ve mucho mejor que en el físico quizá lo de que lo procomún no es ni físico, ni público, ni privado, ¿no? Sí, y sí me pareció interesante y útil esa reflexión sobre por qué no tenemos en espacio digital espacio público, porque creo que es exactamente lo contrario de lo que piensa mucha gente, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos imaginarios colectivos que pueden generar anticomunes, creo que tú lo comentaste en una sesión, que es, por ejemplo, que entender que en Internet todo es gratis. Claro. Entonces, creo que estas cosas es importante conocerlas y reflexionar sobre ellas, porque nos permiten conocer mejor el medio y utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Es decir, que igual que nosotros en el espacio público damos por sentado que es de libre acceso para todos, pero a veces nos estamos olvidando que quizás nosotros pertenecemos como a una especie de clase que efectivamente tiene garantizado ese acceso sin problema, y luego hay otras personas, otras minorías, claro, que realmente por dinámicas sociales, económicas o políticas directamente son excluidas del acceso a ese espacio, ¿no? En este caso es, claro, el proceso de dinámicas quizás un poco más complejas, pero en el ámbito digital más directamente puede ser decisión de alguien, ¿no? Dice, porque realmente el acceso, por ejemplo, a un espacio digital depende de que alguien realmente te haya dado acceso a eso, ¿no? Luego hay muchos casos en que realmente es lo que se busca, pero no tiene por qué ser claro, así. Efectivamente, por eso es tan importante la noción de que efectivamente el espacio esté distribuido. Sí. En este caso el espacio, hablando de espacio como servicio en Internet, o sea, como un servicio al que accedes o que utilizas, ¿no? Si está centralizado, efectivamente puede... Yo siempre cuento el ejemplo de Mega Upload, el sistema este
de intercambio, bueno, de descarga de archivos, ¿no? que cerró hace 5 años, 5 o 6 años, que básicamente dejó sin sus archivos a miles de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran unos servidores de una empresa que resultó que la denunciaron por infringir ciertas leyes, ciertos derechos de propiedad intelectual, tuvo que cerrar y la gente que tenía los archivos en los servidores de esa empresa se quedó sin ellos. Lo perdió. Lo perdió. ¿Por qué? Porque ese servidor era de alguien. Tal cual. Claro. Y a mí lo que me parece útil también de eso es pensar cuáles son las potencialidades de las redes. Es decir, que nosotros ahí podemos ver como el hecho de que un mismo archivo esté compartido entre muchas personas realmente es mayor garantía de que yo siempre pueda acceder a ese archivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, en el espacio urbano debería ser lo mismo, pero como imaginario colectivo hemos un poco perdido esa capacidad de verlo, ¿no? Nos hemos de alguna manera retirado de nuestras propias casas, con esto que comentaba antes de tener nuestros representantes, de tener un sistema que se encarga de las cosas y no confiamos directamente en las personas como un mecanismo que de por sí da calidad a nuestra forma de vivir, ¿no? Como ejemplo en ese sentido, yo hice referencia a un proyecto en Italia que se llama Social Street, en el que un chico empezó a utilizar internet para conectar los vecinos que vivían en la misma calle, ¿no? Y cuando yo lo entrevisté, lo que me contaba era que lo que descubrió y que lo que más le gustó de la experiencia fue que a partir de aquel momento él disponía de 30 o 40 personas más en su entorno más próximo en la que podía confiar y que eso a él lo traducía directamente, automáticamente en un aumento de calidad de vida, ¿no? Pero curioso, ¿por qué hemos dejado de hacerlo, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de pensar que tener buena relación con los vecinos es útil para aumentar la calidad de vida y lo único que pensamos es que tengamos una tienda, que tengamos servicios de calidad, que tengamos... ¿no? Si hemos empezado a entender el espacio urbano simplemente como un espacio de consumidor, en el que yo en base a mi presupuesto voy a buscar en el territorio aquella casa en un contexto que yo me puede permitir, que me ofrece los servicios que yo quiero, ¿no? Eliminando completamente el capital relacional, el hecho de disfrutar con las personas, ¿no? Y además entendiendo o limitando el espacio público casi a un espacio de tránsito, o sea, no de uso, que ha perdido muchos tipos de uso, ¿no? Y en consecuencia, como ha perdido esos tipos de uso, también lo cuidamos menos, porque como solo nos vale para llegar desde el punto A, trabajo, al punto B, vivienda, sí. Sí, eso también, claro, ¿no? Nosotros quizá también, yo justo últimamente he tenido algunos viajes en Latinoamérica, ¿no? Entonces tú puedes ver mucho más claro en Latinoamérica cómo hay ciudades en la que hay una vida en el espacio público. Sí, es interesante ahí porque realmente como que hay una socialidad muy grande, pero hay una diferencia muy grande entre ciudades que tienen vida en el espacio público y otras que no, donde a lo mejor solo se usa el coche o incluso por temas de inseguridad entonces no se usa el espacio público. Sí. Entonces la ciudad se entiende de una forma completamente diferente, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, o sea, estaba pensando que eso puede ocurrir incluso en la misma ciudad en función del barrio, ¿no? O sea, hay barrios, las gated communities las comunidades cerradas que en Latinoamérica justo se ven muy bien, ¿no? Sí. Están muy claras. Son barrios enteros. De hecho, ahí también en algún momento hubo como esa traslación del concepto gate community ¿En internet? a internet. Sí. Claro, se hablaba de Facebook, por ejemplo, como una gate community, ¿no?
en el fondo porque estás protegido dentro, pero no es permeable y no interactúas con gente que no es como tú. Pero es que eso es totalmente cierto. Yo sí pienso en mi padre que recién se está lanzando ¿no? en el uso de Internet. Para él Facebook es fantástico, porque se siente cómodo. Claro. Y bueno, Facebook y YouTube son los dos mundos. Entonces a partir de ahí tienes un buscador, tienes unas reglas, más o menos sabes cómo funciona y no se mueve de ahí. Mi padre tiene esos dos gated community y ahí... Claro. Pero claro, todavía tiene que descubrir toda la enorme potencialidad de Internet. Para él, Internet es eso, ¿no? Entonces, es curioso, sí, tiene razón, es buena similitud entre esas cosas, sí. Y no sé si se te ocurre otro, tenemos así unos pocos minutos más para... Estaba pensando mientras comentabas, mientras estabas comentando, que ha habido como, igual que a mí me interesa mucho el tema de pensar en Internet desde el punto de vista o sea, utilizando mecanismos de lo físico, también ha habido como ese salto en el otro sentido, ¿no? De utilizar mecanismos que se han generado, que han crecido en Internet, en el entorno urbano. Hay ejemplos muy interesantes que yo creo que sí que, por ejemplo, la lógica distribuida en Internet, que es lo que da pie a generar estas redes de espacios federados de los que hablábamos antes, en cualquier contexto, es algo muy similar lo que ocurre con redes de alojamiento ciudadanas, como por ejemplo Couchsurfing, por citar una, la más conocida, ¿no? Es decir, que tú no es que tengas una casa en cada ciudad, pero como perteneces a esa red de alojamiento, al final puedes tener una casa en cada ciudad, que es algo visualmente incluso muy similar a tener tu archivo en muchos ordenadores de otras personas, ¿no? Y eso me parece muy potente también porque es un ejemplo de cómo cuando tú quieres tener algo, en lugar de confiar de alguna manera en un valor económico y directamente en el dinero, confías en un valor que es racional o que es la reputación. Sí. Es decir, que tu recurso no es poderte pagar en cada ciudad un hotel, sino disponer de una reputación que se construye en una red que te permite que en cualquier ciudad que tú vayas, claro. Esa red, las personas que componen esa red, que es un todo que existe porque entre todos estamos compartiendo, te da esa capacidad de acceder a un recurso que es poder dormir en sus casas y tal, que luego, bueno, en este caso concreto ya sabemos que va mucho más que eso, no es simplemente acceder a un recurso, justamente, sino que es conocer a una persona, tal. Pero tiene mucha importancia lo que dices de que no es o sea, lo central de esa relación no es el dinero, o sea, no es una relación económica, como puedes tener con otro tipo de alojamiento, y eso hace que la relación que se establece cuando vas a casa de esa otra persona, primero porque es su casa, pero también porque no hay un intercambio económico, la relación cambia completamente, o sea, eso es muy interesante. Eso es lo mismo que comentaba antes del tema de social city de la calle, ¿no? De que tú creas relaciones simplemente por no en base a un interés económico o a adquirir un servicio de forma económica, ¿no? Entonces eso es interesante. Y seguro que puede, digamos, dar a pie a muchas más cosas. Y entonces para cerrar la sesión, yo creo que el llamamiento que hacemos aquí es, digamos que lo que estamos aquí un poco empujando con estas sesiones y un poco sobre todo con las tuyas es un poco entender cómo ciertos mecanismos que se han dado en Internet nos han hecho descubrir la importancia de ciertas cosas y y por qué es importante que entendamos cuáles son esos mecanismos, cómo funcionan para que podamos seguir manteniéndolo, ¿no? Y que no ocurran fenómenos que luego lo capen o... Eso es exactamente eso. Pues nada. Pues muy bien, muchas gracias, Robert. Un experimento a repetir, sí. quizás. Bueno,
Nos vemos a la siguiente. Hasta la siguiente.